Hola, bienvenidos a esta sesión número 4 del curso de Angular. En la sesión anterior estuvimos viendo cómo poner en práctica algunos conocimientos adquiridos durante las sesiones 1 y 2 y en esta ocasión vamos a profundizar en algunos conceptos esenciales con los que trabajamos en Angular habitualmente, que son básicamente las directivas y los módulos. Vamos a hablar también de los módulos, puesto que nosotros ahora mismo estaríamos simplemente creando componentes para un módulo, pero ¿qué pasaría si quisiéramos crear un módulo específico que exportara otros componentes y poder compartirlo entre proyectos o incluso generar más adelante librerías asociadas a ese módulo y poder traerlo a otro proyecto de la misma empresa y poder reutilizar esos componentes? Un poquito lo mismo que habríamos hecho en ese proyecto final con el que empezamos en la sesión número 3, en el que incorporábamos Angular Material y los diferentes módulos con botones, campos de texto y cards y otra serie de componentes ya predeterminados por parte del equipo de Angular Material. Nosotros podemos hacer lo mismo y por lo tanto vamos a empezar hablando primero de los módulos, cómo podemos asociar o crear módulos en Angular y cómo podemos crear componentes para esos módulos y luego utilizarlos en cualquier otro módulo. Para ello vamos a empezar con el proyecto que estábamos utilizando hasta, digamos, no el proyecto final, sino el proyecto que teníamos de la sesión 1 y la sesión número 2, en el cual teníamos estos componentes de saludo que nos van a ayudar un poco a entender esa esencia. Vamos a crear algunos componentes específicos y, bueno, pues básicamente vamos a generar un módulo. Vamos a crear un módulo, por ejemplo, específico para componentes de tipo formulario. Pongamos que quisiéramos hacer esto, es decir, componentes para tratar elementos que tienen que ver con formulario, pues campos de texto, botones y a lo mejor seguir un poco la dinámica de diseño que es la Atomic Design, que es empezar por componentes muy pequeñitos y empezar a crear componentes más grandes de orden superior. Entonces podríamos crear, por lo tanto, un módulo que fuera exportable, que pudiésemos simplemente después importar en el módulo principal de cualquiera de las aplicaciones y utilizar esos componentes. Así que vamos, por lo tanto, a generar un módulo. ¿Cómo generamos módulos? Pues a través de ngGenerate, también, aparte de component, que ya lo hemos hecho, podemos generar módulos. Entonces, con ngGenerate M o ngGenerate Module, que es el alias, podemos generar un módulo diferente al módulo principal de la aplicación. Entonces vamos a hacer aquí una carpetita que se va a llamar modules y le vamos a llamar a este módulo, por ejemplo, form. ¿Vale? Será form module y dentro tendremos componentes asociados o que tengan que ver con formularios. Vamos a hacerlo. Vamos a crearlo. Y una vez lo hayamos creado, pues bueno, básicamente este módulo se ha creado, pero no ha actualizado ningún otro archivo. Básicamente nos ha generado una carpetita modules que tiene este simbolito como si fuera un puzzle y dentro de modules tendremos form y dentro de form tenemos el form module y este es el módulo principal de esta carpeta. Bueno, un módulo donde podemos declarar componentes solo para este módulo y exportarlos para todos aquellos que lo utilicen. Entonces lo que tendríamos que hacer dentro de app module sería importar el módulo. Lo que pasa es que aquí le hemos llamado Forms Module y va a lo mejor a confundir, así que lo vamos a cambiar el nombre, vamos a eliminar este formulario. Va a confundir con el formulario, el módulo propio de Angular, así que lo vamos a eliminar y vamos a crear uno nuevo. Simplemente cuando nos equivocamos, simplemente lo podemos borrar y ya está. Mientras que no lo hayamos incorporado a ninguna otra instancia y lo hayamos importado, no habría ningún problema. Así que en vez de form le vamos a llamar, por ejemplo, listas, ¿vale? List module. Y entonces aquí lo que tendríamos sería componentes que son listas para pintar cosas, ¿no? Por ejemplo. Componentes que tienen que ver con la renderización de listas, de elementos. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Pues tenemos el list module y lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es en el app module importarlo. Así que vamos aquí a importar nuestro módulo personalizado. Así que vendremos aquí y tenemos que coger el list module, cogemos el nombre con el que se exporta, nos lo llevamos al módulo principal, lo ponemos y le damos a control espacio y nos lo auto importamos. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí, que esto es un módulo personalizado que exporta componentes de tipo lista. Por ejemplo, pongamos que queremos hacer esto.
Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora sería crear componentes específicos para ese módulo, ¿vale? Ahora mismo, si nosotros importamos este módulo, todos los componentes que sean exportados desde este otro los podremos utilizar en este módulo y en cualquiera de estos componentes. Por ejemplo, en el de saludo o en cualquier otro componente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a analizar el módulo y es de tipo ng-module, igual que el módulo principal, pero es un tipo common module, es un módulo común, es decir, es un módulo básico, en este caso de Angular, y aquí dentro tendremos las declarations, ¿vale? Las declarations básicamente van a ser los componentes declarados para este módulo en concreto. Imaginemos un módulo como una caja en el cual yo meto una pelota que es un componente y yo luego esa caja la meto en otra caja más grande, por lo tanto esa caja más grande, que en nuestro caso la analogía sería el app module, tendría acceso a esa caja más pequeña y a ese componente más pequeñito. Entonces esto lo que nos va a ayudar es un poco a articular una arquitectura y un diseño reutilizable del proyecto para poder, por ejemplo, generar módulos compartidos y poder tener mucho mejor estructurado nuestro proyecto. Así que vamos a crear, por ejemplo, un componente que lo vamos a crear dentro de nuestro componente, en este caso, dentro de nuestro módulo listas. Así que a este componente le tenemos que poner la ruta específica donde estaría. Así que va a ser modules barra lists y aquí dentro lo que quiero hacer es ponerle el nombre. Así que le vamos a llamar, por ejemplo, task list. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, basic list o lista básica. Una lista básica. Entonces aquí lo que tendremos será luego pues, algún tipo de operación que nos permita iterar y mostrar elementos, ¿vale? Así lo vamos a conectar con las directivas estructurales que vamos a ver en esta sesión. Entonces vamos a crear un componente, por eso utilizo la C, pero le especifico el módulo concretamente. Entonces lo que vamos a hacer es especificar la ruta en la carpeta donde haya otro módulo y entonces el componente, en vez de declararse en el módulo principal, se va a declarar en el módulo que encuentre en esa carpeta. Así que vamos a hacer esto. Aunque también se le podría especificar con un flag, que es especificar el módulo. Y ahora si nos fijamos, lo que ha hecho ha sido crearme el componente lista básica, pero al mismo tiempo me ha actualizado un módulo y no ha actualizado el módulo app module, sino que el que ha actualizado es el list module, ¿vale? Por eso tenemos la U de updated, puesto que nos ha declarado el componente aquí disponible y por lo tanto nosotros ahora lo que tendríamos que hacer es todo aquello, componentes, servicios, pipes, lo que queramos dentro de otro módulo y que queremos compartirlo, tenemos que poder exportarlo. Así que lo que tendríamos que hacer aquí sería coma y poner exports, dos puntos, y aquí dentro tendríamos que decirle que quiero exportar la lista básica componente y todos aquellos componentes que queramos. Vamos a poner aquí, exportamos aquellas clases, pues van a ser componentes, pipes, services, etcétera, que queramos compartir a quien importe este módulo. ¿De acuerdo? Pues básicamente vamos a compartir un componente. Esto querrá decir, por lo tanto, que dado que está exportando este elemento, yo podría venir a mis componentes, por ejemplo, al componente saludo, que lo tenemos aquí, y por aquí abajo yo podría hacer uso del componente lista básica del módulo listas. ¿Por qué? Porque básicamente, al haberlo importado, todo lo exportado es visible a nivel de proyecto. Si no lo exportáramos, nos daría un error. Nos diría que ese componente no existe o no se sabe cuál es. Entonces aquí ya podríamos poner app lista básica y como veremos lo renderizaría correctamente, incluso nos lo encuentra. Muy bien, pues ya tenemos nuestro componente asociado a un módulo. Voy a utilizar una pequeña ilustración para entender bien lo que estamos haciendo, que creo que es bastante interesante. La creé específicamente para explicar el concepto de los módulos y cómo se exportan los componentes. Dame un segundito, voy a encontrar la imagen. Vale, vamos a mostrarla para que quede registrada en el vídeo. Esta sería el concepto, ¿vale? Si tuviésemos un app module, es nuestro módulo principal con nuestro componente,
y creamos otro módulo, por ejemplo, este es un ejemplo, y dentro creamos otro componente, en este caso es un hola mundo, pero en nuestro caso es la lista de componente. Este elemento que está declarado dentro de este componente y este módulo, perdón, y lo incorporamos o lo importamos a nuestro módulo principal, hará que dentro de esta caja también tengamos acceso a esta bolita verde, que es otro componente. Bien, entendido esto, lo que vamos a hacer ahora es comprobar que funcione, ¿vale? Entonces, vamos a venir aquí y vamos a hacer un npm run start o un npm start para que se ejecute y que podamos ver la lista básica. Ahora mismo nuestra lista básica no tiene gran cosa. Vamos a pintarle alguna cosa más. Vamos a poner aquí lista de elementos, 2 puntos, y aquí vamos a poner un p. Aquí vamos a iterar sobre una lista y mostrar varios elementos. Bien, vamos a dejarlo así y vamos a ejecutarlo. Vale. Mientras se está desplegando, volvemos en cuanto esté listo. Muy bien, ya tenemos desplegada la aplicación y la tenemos disponible en localhost 4200, al igual que siempre. Simplemente iremos a nuestro navegador y añadiremos esta ruta. Le podemos haber puesto el "-open" para que automáticamente se nos abriese, pero dado que en el script no lo tenemos añadido, pues tendríamos que añadirlo, ¿no? Entonces podríamos ir a nuestro package.json, ya que estamos, lo hemos detectado, podemos hacerlo. Aquí en el ng-serve le podemos poner "-open" para que así siempre se nos abra en una nueva instancia del navegador. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer es visualizar el contenido. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Y lo que vamos a tener, por lo tanto, es un nuevo componente. Este componente no está declarado en el módulo principal, sino en un segundo módulo que hemos creado y donde lo hemos declarado. Pero al haberlo importado y este exportado, nosotros podemos utilizarlo. Podemos incluso llegar a analizarlo. Y lo que tenemos dentro de Angular, vamos a poder ver que esta lista básica que tenemos aquí disponible se encuentra, si le damos aquí al Open Component Source, es decir, el origen del componente, el origen se encuentra dentro de otro módulo y aquí está su contenido. ¿De acuerdo? Así que vamos a tener, por lo tanto, la posibilidad de crear una estructura y una jerarquía de componentes reutilizables de forma habitual. Vamos entonces, por lo tanto, ya entendido un poco lo que son los módulos, tendremos oportunidad de volver a revisitarlos, los vamos a necesitar entender también para hacer cargas perezosas de contenidos, etc. Vamos a tener que volver seguramente a los módulos, por lo tanto, mientras que se nos haya quedado claro exactamente cómo crear un módulo, cómo crear un componente, cómo declararlo ahí dentro y cómo exportarlo y cómo importarlo en el módulo principal para poder pintarlo, es suficiente de momento. Así que si no ha quedado claro, revisita estos puntos e intenta repetirlo. Ahora lo que vamos a hacer es entender las directivas de atributo y las directivas estructurales. Dentro de Angular tenemos diferentes tipos de directivas. Ya hemos utilizado alguna. Recordemos que dentro de saludo, bueno, dentro de nuestro componente principal, en nuestro proyecto, teníamos una directiva, que es una directiva de atributo, que sirve para modificar un evento, que sería el modelo cuando cambie, y la propiedad, en este caso por defecto, que es el valor del input, asociado a un elemento. Esto, digamos, es una directiva propia de Angular. Es decir, Angular brinda muchas directivas e incluso nosotros podemos ser capaces de crear directivas, algo que no vamos a hacer ahora mismo, puesto que es un concepto un poquito más avanzado, pero sí que vamos a analizar cuáles son las directivas que podemos utilizar. Así que vamos a empezar con, dentro de lista básica, vamos a empezar a utilizar algunas directivas para entender el concepto. Las directivas de atributo sirven para modificar atributos concretos de nuestros componentes, es decir, por ejemplo, aplicar un estilo concreto o simplemente modificar alguna propiedad interna. Es decir, tenemos, por lo tanto, por ejemplo, pongamos que esta lista de elementos le quiero poner algún estilo. Pues tenemos una propiedad que es ng-style que sirve para especificar un estilo concreto
un literal, es decir, pasarle directamente, en vez de ponerle aquí una clase, que también podríamos hacerlo, le podemos poner un literal, como un ngStyle, que pudiese ser algún valor interno, ¿vale? Podemos especificarlo con los corchetes de nuestro controlador y poder, por ejemplo, aquí poner lo siguiente. Abrimos llaves y le ponemos, por ejemplo, el color. En este caso, le vamos a poner color tomato. Con esto, lo que estamos haciendo es directamente embeber estilo CSS, pudiendo incluso llegar aquí a asociarlo a variables que tengamos en el controlador, haciendo que podemos tener variables que directamente especifiquen estilos concretos dentro de nuestro proyecto. Esto va a ser especialmente fácil de utilizar y por lo tanto tendremos el ngStyle y también tendremos el ngClass, aparte de otras directivas de atributos, pero nos vamos a quedar principalmente hoy con estas. ngStyle, por lo tanto, sirve para asociar un estilo concreto, es decir, ponerle aquí estilo CSS. Además, también, si quisiéramos añadirle alguno más, por ejemplo, border bottom, tendríamos que añadirlo de esta manera. Es decir, tendríamos que añadirlo sin los guiones medios, que sería lo que utilizaríamos en este caso en CSS, ¿de acuerdo? Entonces, es importante utilizar el camel case, es decir, minúsculas, mayúsculas, minúsculas, mayúsculas, pero en esencia podemos tener variables que nos permitan de forma explícita declarar en línea un estilo concreto que pudiese ser sustituido también por variables del controlador. Bien, dicho esto, veremos cómo ahora nuestra lista de elementos estaría correctamente en color tomato. Vamos a ponerle también, por ejemplo, un font weight y le podemos poner un valor, como por ejemplo bold, que lo que permitirá es poner, o bolder, que lo pondrá en este caso con un estilo negrita. Quiero utilizar este ejemplo para que veamos el tipo camel case y que nos sirva para entender la idea. Nosotros podemos, luego esto podría ser una variable que tuviésemos declarada en el controlador. Vamos a ver si se inicia y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra lista. Incluso si nos vamos a los componentes, a los elementos, si seleccionamos el elemento de lista de elementos, veremos cómo este estilo se ha aplicado. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el tomato y el boulder. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos una de las directivas de atributo entendidas, pudiendo, por lo tanto, incluso llegar a hacer operadores ternarios aquí para que se aplique un estilo u otro. Ahora, también tenemos otra posibilidad que es utilizar el ngClass, que sería una directiva de atributo para modificar la clase. Entonces vamos a, por ejemplo, a ponerle una clase distinta a esta. Vamos a hacer un ngClass y le vamos a poner un valor, en este caso, literal. Vamos a poner, por ejemplo, no vamos a utilizar los corchetes, puesto que no queremos ponerle un valor tal cual, sino un valor literal. No queremos modificarlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, underlined. Bueno, vamos a ponerle, sí, underlined. Y lo que vamos a hacer, básicamente, será crear un estilo dentro de nuestra lista. Vamos a ver, vamos a cerrar todas menos ella. Y dentro de las hojas de estilo, dentro de SAS, de CSS, crearemos una clase que se llamará underlined, por ejemplo. Y aquí dentro lo que haríamos sería ponerle, por ejemplo, un border. Vamos a ver si me lo autocompleta. Vamos a ponerle un border bottom y le vamos a poner un px solid y le ponemos un gray. Vamos a ponerle green. ¿Vale? Vamos a ponerle 2 píxeles para que lo veamos bien. Entonces, con esto lo que estaríamos haciendo es ponerle un valor literal, pero podría ser perfectamente un valor definido en el controlador. Es decir, estamos modificando atributos, por lo tanto son directivas de atributos. Vamos a ver si nos lo ha hecho. Ahí está, lo tenemos subrayado en verdecito. Muy bien. Podríamos ponerle, por ejemplo, otro estilo, ¿vale? Vamos a hacer algún elemento más por aquí para entender también la potencia que tiene esto, la directiva de atributo. Vamos, por ejemplo, a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle, vamos a copiar esto mismo, ¿vale? Y vamos a ponerle, por ejemplo, texto con estilo, ¿vale? Por ejemplo, esto.
Y lo que vamos a hacer es ponerle un literal, digamos un valor. Cuando ponemos corchetes ya no podemos ponerle, perdón, literales, sino asociarlo a variables. Entonces lo que esperará aquí dentro será una variable que, por ejemplo, tenga una lista de clases que se le aplica. Por ejemplo, underlined. Y también, por ejemplo, le podemos poner green, por ejemplo. Vale, bueno, vamos a ponerle vamos a ponerle, por ejemplo, un big, que podría ser una clase para que, digamos, incrementa el estilo. Entonces, este underline se va a aplicar al texto con estilo y este big la vamos a crear por aquí, ¿vale? Vamos a ponerle un font size. Vamos a poner aquí un font size. Y le vamos a poner large, por ejemplo, o small. Vamos a ponerlo small. Y le vamos a llamar small a esto. Y vamos a poner aquí un texto que tenga sentido. Aún no tienes tareas. Bueno, elementos de la lista. Por ejemplo, podría ser un texto que se va a ir mostrando, ¿no? Guardamos esto, guardamos el estilo. Entonces se le está aplicando este estilo y este otro. Como vemos, aquí ya empezamos a entender que podemos, por lo tanto, hacer operadores ternarios y hacer un renderizado y un estilado condicional, aplicando clases o estilos dependiendo de algún tipo de premisa que nosotros queramos dar. Vamos a ver si lo tenemos. Ahora mismo está en modo big. Vamos a ver si el estilo es el adecuado. Vale. Ahora mismo vamos a comprobarlo. Vamos a inspeccionar este elemento. Este es el elemento que quiero ver. Y le está aplicando el font size large. Vale, no se ha actualizado. Tendríamos que ponerle font size small. Parece ser que no lo ha guardado. Lo tendríamos que volver a aplicar. A ver, lo tenemos aquí. Small. Ah, es que le he puesto large. Vamos a ponerle smaller, ¿vale? Para que sea pequeñita, la letra pequeñita. Había solo modificado el nombre, pero no el valor. Vale, aquí lo tenemos. Ahora mismo, pues el texto es más pequeñito. Aún no tienes elementos de la lista. ¿De acuerdo? Fenomenal. Vale, pues esta directiva, por lo tanto, lo que nos está ofreciendo, bueno, tanto la de ngStyle como la ngClass, es la posibilidad de habilitar o deshabilitar valores. Por ejemplo, si quisiéramos habilitar a otro texto, ¿vale? Estas propiedades, podríamos hacer lo siguiente. Y es, en vez de ponerlo como una lista de elementos a aplicar, podemos ponerle unas llaves y decirle la primera, por ejemplo, underlined, le ponemos un valor, por ejemplo, true. Bueno, vamos a ponerle false. Mientras que a la segunda le ponemos el small y se lo ponemos como true. Esto lo que va a hacer básicamente es aplicar o no aplicar esta clase para este elemento. Te recomendamos crear un elemento. ¿Vale? Cuando lo tenemos, lo que está haciendo, lo veremos aquí, vamos a ver si se renderiza, tenemos que es un tamaño small, pero en este caso no está subrayado. Si analizamos este elemento, veremos que el estilo que le está aplicando es un font size smaller, pero no se le está aplicando el subrayado. Es decir, podemos habilitar o deshabilitar estilos, en este caso clases, que nos permitan, por lo tanto, tener un renderizado bastante potente. Es decir, podemos hacer una propiedad que incluso, por ejemplo, dependiendo de un valor, se habilite una cosa o se habilite otra. Esto, por lo tanto, es bastante potente. Por otro lado, vamos a poner aquí un bloque, vamos a hacer aquí bloque de directivas de atributo, ¿vale? Vamos a poner aquí atributo. Obviamente no son las únicas, ¿vale? Tenemos otras más. Dentro de ng tenemos también, aparte de class, también tenemos algunas propiedades. Bueno, aquí en este caso tenemos ng event, tenemos algunas más que al final son todo directivas en este caso de Angular, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos aquí por ejemplo, un h2 y le ponemos ng,
automáticamente nos saldrá el ng-class, tenemos también ng-plural, ng-style, ng-switch, y todo esto son atributos y propiedades que podemos utilizar en este caso para trabajar con nuestros proyectos. Entonces, vamos a hacer ahora las directivas en este caso, directivas de estructurales, es decir, que van a modificar no ya una propiedad, sino que van a renderizar o no van a renderizar elementos en la vista. Así que vamos a poner aquí bloque de directivas estructurales. Muy bien. Vamos a empezar por la más básica, que va a ser, por ejemplo, bueno, las directivas estructurales para empezar utilizan un asterisco para destacarlas y son las que vamos a utilizar principalmente, pues, por ejemplo, para repetir el renderizado de un elemento o hacer un renderizado condicional, o podemos utilizar un ng-template, que es básicamente una plantilla que no se renderiza a no ser que le llamemos. Entonces, este tipo de directivas van a ser muy útiles para hacer un contenido dinámico, un contenido que va a cambiar dependiendo de los valores o las propiedades que existan en el controlador. Así que vamos a nuestro componente de lista, vamos a ir aquí, y vamos a crear una lista de elementos. Por ejemplo, aquí creo una lista que básicamente va a ser un string. Puede ser una lista de lo que queramos, obviamente no tenemos aquí un modelo concreto, pero si eso lo podemos crear. Vamos a crear unos valores iniciales, ¿vale? Por ejemplo, puede estar inicializado vacío y en el ng-on-init, que sería el momento donde realmente inicializamos los valores, pues aquí poblarlo, ¿vale? Pero bueno, le voy a poner aquí, por ejemplo, elemento 1, elemento 2, o vamos a poner, por ejemplo, mejor que elemento 1, vamos a poner una lista de la compra, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, leche, carne, verdura, huevos. Esta va a ser nuestra lista. Además, también vamos por ejemplo, a hacer aquí una propiedad que va a ser cargando, por ejemplo, que va a ser booleana y lo vamos a iniciar como false inicialmente. Pudiendo, por lo tanto, a ver qué le pasa aquí. Vale. A ver un momento. Aquí esto se me ha hecho un lío. Vamos un momentito. A veces el renderizado se puede quedar un poco tostado. Vamos a ver que no falle, puesto que cada operación que hagamos, si hacemos un save, automáticamente nos lo va a incorporar. Así que vamos a hacer aquí la lista. Vale, ahora ya está. Y vamos a hacer otra variable por aquí, que va a ser cargando, que va a ser false, por ejemplo. En este caso va a ser de tipo boolean. Bien, esta variable, que va a ser cargando, la vamos a tener básicamente para hacer un renderizado condicional de, oye, pues está cargando o no está cargando. Entonces podríamos, por ejemplo, hacer aquí un timeout o cualquier cosa para simular el cambio, ¿vale? De ello. Así que vamos a hacer por ejemplo, un timeout. Vamos a ver si nos lo autocompleta. Hacer un timeout. Bueno, nada, vamos a primero simplificarlo. De momento quiero que se renderice un contenido si se hace o no se hace, si su valor es true o false. Para ello utilizaremos la directiva estructural más típica de todas, que básicamente es el ng-if. El ng-if lo que va a hacer es permitirnos renderizar un contenido y lo que vamos a hacer aquí, mejor para entenderlo correctamente, es, vamos a ponerle cambiar cargando, por ejemplo, y que aquí lo que hagamos es un dis.cargando igual a dis.cargando. Es decir, cogeríamos el valor que tuviese, eso es un true, lo pasamos a false, si es un false, lo pasamos a true. Y dentro de nuestra lista, lo que vamos a hacer aquí va a ser generar un bloque, ¿vale? Entonces utilizamos un ng-if, que incluso si tenemos la sentencia ya y las extensiones, lo podemos autocompletar. Y lo que vamos a, bueno, esto sería la expresión que vamos a utilizar, pero le vamos a poner aquí una P. Y vamos a poner aquí contenido, vamos a poner, mejor dicho, cargando, ¿vale?
Y este cargando pues sería un valor que estaría condicionado por un ngIf. Le daríamos al ngIf y aquí lo que buscaríamos es la propiedad cargando. Es decir, si cargando es true, pintamos esto. También vamos a poner un pequeño botón y que vamos a poner cambiar cargando. ¿Vale? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un clic que ejecute la función de cambiar cargando. Ahí está. Muy bien. Entonces la idea es que esto va a cambiar de true a false, por lo tanto se va a renderizar cargando o no se va a renderizar. Vamos a verlo. Dado que tenemos la aplicación desplegada, ya lo podemos comprobar. Entonces la sintaxis es asterisco ngIf y luego igualarlo a la propiedad que queremos que sea, o tiene que ser obviamente una condición booleana, ¿vale? Es como hacer un if normal en TypeScript. Vale, lo tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos cargando y dado que cargando es false, inicialmente esta propiedad no se está mostrando. Si le damos a cambiar cargando, se nos mostraría. O sea, aquí podríamos poner un spinner o algo que nos permitiese ver si el componente está cargando o no. Después en Angular, si nos vamos a la lista básica, veremos que tenemos un cargando a true y este va cambiando y por lo tanto el renderizado, este elemento aparece o desaparece. Cuando hablábamos del ciclo de vida, esto sería el ngOnDestroy, es decir, el elemento desaparece. Si esto fuese un componente, por ejemplo un spinner o un elemento que se muestra o no se muestra, básicamente pasaría por el ngOnDestroy cuando lo ocultáramos. Incluso podríamos llegar a hacerlo, llegado el caso, ¿vale? Es decir, esto de aquí podría ser un componente aparte que fuera el spinner, por ejemplo, de Angular Material o crear el nuestro propio con alguna animación o simplemente poner un texto que ponga cargando y ya está. Bien, entonces por lo tanto tenemos el ngIf que sería la manera más sencilla de trabajar con esto. Además, también tenemos, si vamos aquí, si hacemos un ngIf else, ¿vale? Tenemos la posibilidad de generar lo que sería el ngContainer y el ngTemplate. Es decir, un if else. Nosotros tenemos un contenedor que se va a pintar o que si no va a pintar otro contenido. Por ejemplo, vamos a poner que la expresión, en vez de ser con cargando, sea con otro valor. Bueno, sí, con cargando, por ejemplo. Si está cargando, ¿vale? Si no está cargando, mostramos el contenido. Y si no, ponemos aquí un contenido que ponga algo así como espere a que termine el proceso. Entonces, lo que vamos a tener es un ngIf. Si es false, es decir, ya no está cargando, pues aquí ya estaría todo listo. Vamos a ponerle un P, todo listo. Y el contenido que tocase. O si no, lo que tendríamos sería el else template, que es este nombre. Entonces, a través de la etiqueta o el hashtag o la almohadilla con el nombre, tiene que coincidir, es decir, o se muestra esto o se muestra esto. Este bloque no se va a mostrar nunca, ni este tampoco, a no ser que sea llamado, a no ser que esto, la condición pase. Por lo tanto, aquí podríamos cambiarle el nombre, por ejemplo, y ponerle espere template espera. ¿Vale? Entonces le vamos a cambiar el nombre y ya lo tendríamos. Entonces, ahora mismo, este elemento de cargando lo podríamos poner aquí dentro del ngIf, obviamente, o simplemente se lo podríamos poner justamente debajo del botón para que lo podamos comprobar. Lo vamos a poner aquí. Ahí está. Entonces, ahora mismo, tanto este bloque como este bloque, todos dependen de cargando. Si cargando es true, pone cargando, y si no, pone todo listo. Es decir, este elemento realmente podría estar dentro de este template, ¿vale? Esto ya nos estaría más o menos sobrando. Así que lo que vamos a hacer es poner aquí un P que pondría cargando. Y esto ya nos sobraría, puesto que es la condición exactamente la misma. Entonces, los ngContainers sirven para elaborar estos ngIf y pintar un contenido u otro dependiendo de algún tipo de lógica condicional. Bien, vamos a verlo. Entonces tenemos, por lo tanto, vamos a ver si lo renderiza. Vamos a quitar esto. Ahora mismo, como está false el cargando, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, que esté a true por defecto, ¿vale? Para poder ver el cargando en vez de todo listo.
¿Vale? Tenemos cargando, espera que termine el proceso. Cuando le damos cambiar cargando, que sería un proceso obviamente que no tendríamos que hacer manual, sino que sería una variable que cambiaría después de hacer algún tipo de petición o en algún momento futuro. Si le damos a cambiar, no, pues ya lo tenemos todo listo. Entonces aquí podríamos ocultar y mostrar contenido también. Por ejemplo, ocultar contenido privado para determinados roles o ocultar por contenido dependiendo de alguna premisa que quisiéramos hacer. Entonces tenemos, por lo tanto, también la sintaxis, como digo, para gestionar los if-else. ¿De acuerdo? Aparte de la directiva if-else y else if, tenemos también una directiva, o bueno, podemos utilizar un renderizado condicional que también es bastante habitual. Por ejemplo, si este botón queremos que su contenido cambie dependiendo del valor de cargando, simplemente pondríamos los corchetes y aquí dentro evaluaríamos, por ejemplo, la variable cargando y le pondríamos el contenido. Por ejemplo, vamos a ponerle, si es true y está cargando, terminar carga, y si no, iniciar carga. Por ejemplo. Entonces, el texto del botón, vamos a poder ponerlo así para que se vea claramente, va a estar también condicionado y por lo tanto la renderización del contenido va a estar asociada a ella. Esta forma de renderizado condicional es también bastante habitual con estos operadores ternarios que, bueno, en alguna sesión ya hemos visto, pero quería recordar. Entonces, lo que estamos haciendo es evaluar cargando y si no, el texto del botón va a ser terminar carga, si es true, y si es false, será iniciar carga. Entonces, ahora mismo tendríamos que terminar la carga y si no pasaría a iniciar carga. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ese es el comportamiento que esperaríamos. Bien, aparte de los bloques de if-else, también tenemos uno que es el más importante, uno de los más utilizados, que va a ser nuestro ngFor. Así que nosotros ya tenemos una lista de elementos y lo que queremos es pintar algún contenido. Entonces, para ello, lo que vamos a utilizar, vamos a hacer aquí, por ejemplo, un bloque para explicar el uso de ngFor, que va a ser la directiva principal casi siempre, que nos va a servir para iterar y mostrar varios elementos y reutilizarlos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser un ngFor, que lo que vamos a tener básicamente va a ser, primero, el elemento que se genera, por ejemplo, aquí sería producto, y esto sería la lista que hemos creado, ¿no? Vamos a ver si lo tenemos aquí. ¿Cómo lo hemos llamado? Lista de elementos, ¿vale? Entonces, iteraríamos sobre la lista de elementos, que en principio deberíamos poder mostrarla. Entonces, lo que haríamos básicamente sería generar un div y dentro del div haríamos un ngFor. Este ítems sería la lista de elementos y aquí esto sería el producto, por ejemplo. Entonces, por cada uno de los productos, lo que haremos será traernos el valor. Así que aquí podríamos poner un P que tuviese el contenido de producto. Es decir, con el ngFor se generan dentro de estas etiquetas un ámbito de for donde tenemos acceso a producto, que es cada uno de los elementos que hay dentro de la lista. Entonces aquí lo que hacemos es iteramos en la lista de productos y lo obtenemos. Aquí ahora mismo solo son cadenas de texto, pero esto podría contener, ahora mismo es un string, pero podríamos tener cualquier otro tipo. Entonces podemos generar aquí un tipo, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí mismo, ¿vale? Este timeout lo vamos a quitar de RxJS que no lo vamos a usar. Vamos a hacer aquí un export, hacer un type y le vamos a llamar, por ejemplo, producto, ¿vale? Y el producto va a tener, por ejemplo, en este caso, va a tener nombre, es un string, va a tener precio, que va a ser un number, y va a tener a lo mejor también una descripción. Es un string, ¿vale? Tampoco lo vamos a crear un tipo base para el ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tener aquí, por lo tanto,
en vez de leche, carne y tal, lo que vamos a hacer es cambiar esto por producto. Vamos a ver si me lo autocompleta. ¿Vale? Y lo que vamos a tener aquí dentro, obviamente van a ser objetos más complejos que esto. Así que lo abrimos y abrimos el primero. El primero de ellos va a ser, por ejemplo, la leche. Y va a tener un precio, que es un booleano, perdón, es un numérico, así que va a tener un precio, por ejemplo, de 10. Y luego vamos a tener, además de este, una descripción que será leche entera. Muy bien. Vamos a añadir otro producto más, que va a tener un nombre, que va a ser, por ejemplo, carne. Vamos a tener un precio de 20 y una descripción de, por ejemplo, carne de cerdo. Bien, entonces ahora mismo nuestra lista de productos es más compleja de lo que ya teníamos. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos productos internamente. Entonces en el HTML podemos tener que este producto obviamente va a ser de tipo producto. Así que nosotros podríamos aquí poner, por ejemplo, que saliese el nombre y que, por ejemplo, saliese aquí, vamos a ponerlo así, el precio. Hablaremos también de los pipes que existen internos dentro de Angular. Todavía no, lo haremos en otras sesiones, pero hay pipes específicos para mostrar, por ejemplo, moneda, euros, dólares, etcétera, ¿vale? Vamos a poner esto y le vamos a poner aquí, por ejemplo, euros. ¿Vale? Que va a ser un literal. Y justo debajo le vamos a poner un P que tenga el producto punto descripción. Ahí estaría. Entonces lo que estamos haciendo aquí, básicamente, va a ser iterar por cada uno de los elementos de la lista de elementos o la lista de la compra y mostrar básicamente el contenido de cada uno de ellos. Bien, vamos a guardar, vamos a comprobar si esto ha funcionado correctamente. Vamos a iterar por cada uno de los elementos en la lista, obteniendo un producto, a este llamado producto, pues lo podría haber llamado Pepito, da igual el nombre, y lo que estoy haciendo aquí es mostrar este contenido. Por lo tanto, lo que se va a repetir varias veces será este bloque. O sea, aquí incluso lo ideal sería generar otro div y dentro de este div meter estos elementos aquí, para después a lo mejor añadirle una clase que fuera, en este caso, por ejemplo, producto, ¿vale? Y tuviese algún estilo específico o lo que sea. Esto, como ya os estáis dando cuenta, seguramente será lo que necesitaremos hacer en el proyecto final para iterar y mostrar varios elementos de una lista, en este caso nuestra lista de tareas. Así que vamos a ir al proyecto y ahora lo que tenemos es leche 10, leche entera, carne 20 y carne de cerdo. Es decir, tenemos el producto, su precio, la leche entera, la carne y el carne de cerdo. Podríamos ponerle también un estilo, por ejemplo, ponerle un background color, ¿vale? Vamos a ponerle aquí un ng style, igual que hemos hecho en la parte superior, ¿vale? Podemos incluso coger este mismo bloque y ponerle algún fondo o algo así para identificarlo correctamente, ¿vale? Entonces, en vez de ponerle color, vamos a ponerle un background color y le ponemos, por ejemplo, un green. Bueno, vamos a ponerle un blue y le vamos a poner un color y vamos a ponerle un white. Y además le ponemos, por ejemplo, un font weight. Perdón, vamos a ponerlo con mayúsculas. De tipo, por ejemplo, bold. De esta manera le estaríamos poniendo un estilo a cada uno de estos elementos. Vamos a ver qué tal queda. A lo mejor no queda muy bonito, pero sí que nos vamos a ir haciendo una idea de cada uno de ellos. ¿Vale? Tenemos la leche entera y la carne. Así podemos visualizar claramente los elementos. Podríamos ponerle márgenes, padding, etcétera. Incluso le podemos poner aquí un pequeño padding, por ejemplo, de, por ejemplo, 10 px. ¿Vale? Entonces, esto lo que estaría haciendo ahora mismo es meterle algo de padding y los elementos se visualizarán un poquito más centrados o incluso podríamos añadirle alguna clase, lo que sea. Vale, aquí lo que pasa es que se están juntando, así que nada, no se lo vamos a poner porque no queda muy allá para el ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo, por lo tanto, es crear una iteración
que nos va a dar bastante información. No solo podemos acceder a el producto, sino que podemos acceder a bastantes más cosas. Podemos acceder, por ejemplo, a si es par o si es impar, ¿vale? Al índice como tal. Entonces nosotros podemos generar aquí, por ejemplo, una variable llamada, por ejemplo, index o i igual a index, por ejemplo. Además, también podemos saber si es el primer elemento o no. Entonces, esto, el ngStyle, podría estar justificado ponerle un estilo o ponerle otro, ¿vale? Podemos intentar hacerlo. También podemos saber si es par o si es impar, ¿vale? A través de even y odd. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a coger si es even y si es odd, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí let even, que sería si es par, ¿vale? Vamos a ponerle even. Entonces, nosotros podemos almacenar todo esto. Entonces, aquí lo que haríamos sería, por ejemplo, ponerle otro P y poníamos ID, 2 puntos, por ejemplo, y le ponemos aquí el I, el valor de I, para que se vea, en este caso, pues el 0, el 1, el 2 o I más 1, por ejemplo, si quisiéramos, ¿vale? Podemos hacer este tipo de operaciones. De manera que ahora mismo, en la parte superior, justo encima, tendríamos el primer elemento y el segundo elemento. Además, también, como digo, podríamos aplicar un estilo u otro dependiendo de si es even o no es even. Así que le vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a quitarle el font weight bold, que queda un poco feo. Y le vamos a poner el background color distinto si la condición es adecuada. Podemos hacer un even, devolvemos esto y si no, devolvemos esto otro. Por ejemplo, un background color green. Obviamente estos colores no quedan muy bien, pero lo que estamos haciendo es ponerle un estilo dependiendo si es par o si es impar. Esto es bastante útil, por ejemplo, cuando tenemos tablas o cosas así. Vamos a ver si funciona. Ya lo tenemos. Si es par, sale verde y si es impar, sale azul. Es decir, nosotros podemos acceder a even, a odd, para saber si es impar. También tenemos la posibilidad de saber si es el primero con first o last, para saber si es el último. Si es el primero, a lo mejor queremos que se muestre de una manera o de otra. Muy bien, pues dicho esto, lo que tenemos que hacer ahora es entender otras lógicas, otras directivas estructurales, como podría ser, en este caso, el ngSwitch, que sería la última que nos quedaría por entender, al menos en la sesión de hoy. Así que vamos a hacer ahora bloque para entender ngSwitch. Este ngSwitch básicamente es un atributo estructural que simula el comportamiento de un ngSwitch normal, es decir, saber un valor y mostrar un contenido u otro. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos hacer aquí un div, ¿vale? Que tenga aquí dentro un ngSwitch. Tenemos aquí ngSwitch y lo vamos a asociar, por ejemplo, con una variable. Vamos a poner aquí una variable que puede ser, vamos a poner aquí opción. Y le vamos a poner un valor numérico. Y le vamos a poner aquí que se inicie, por ejemplo, en 0. Y dependiendo del valor que tenga, pues le vamos a aplicar una cosa u otra. Esto se podrá utilizar también para aplicar estilos, etcétera. Entonces, en las tareas, dependiendo del nivel, con un ngSwitch podemos crear una tarea de una manera o de otra. Con el ngSwitch, en este caso, dedicada a la opción, lo que vamos a hacer es evaluar esa opción. Y aquí dentro, por ejemplo, podemos poner diferentes valores. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, una propiedad que sea el ID y le vamos a poner aquí, por ejemplo, el 1 y le vamos a poner un valor que será opción 1 y le vamos a poner un ngSwitch case. Aquí está, ngSwitch case, que sería en este caso un valor 1. ¿Vale? Entonces vamos a ir haciéndolo aquí. Vamos a ponerle el 2, el 3 y, por ejemplo, el 4. Vamos a poner el 3, el 4. Aquí está, el 4. Y vamos a ponerle aquí los valores. 2, 3, 4. Muy bien, entonces con estas opciones lo que vamos a hacer ahora también será, por ejemplo, ponerle otra propiedad. Por ejemplo, le podemos poner aquí un ngSwitch default.
aquí, que sería el valor por defecto. En este caso le pondríamos el valor por defecto y le podríamos poner una clase que fuera cerrar, por ejemplo. Esto lo que nos haría básicamente es que si ninguna de estas son los valores escogidos de la opción, el valor de opción no es, lo que va a hacer es o pintar una cosa, o pintar otra, o si no, pintará nada, ¿vale? Entonces aquí podríamos poner ninguna de las opciones. Es válida, por ejemplo. Y entonces aquí lo que podemos hacer es poner un pequeño div que dentro tengamos un input. Bien, este input tendrá, por ejemplo, un valor, ¿vale? Vamos a ponerle de tipo radio. Le vamos a poner un name, que va a ser la opción. Y le vamos a poner un click, que será la función, por ejemplo, escoger opción, pasándole, en este caso, un número. Entonces tenemos que implementar esto. Así que vamos a ponerlo en la lista, aquí mismo, y vamos a hacer una función que se llamará escoger opción, que recibe una opción, que es un number. Vamos a poner opción escogida. Y lo que haremos, obviamente, será actualizarlo. Así que dis.opción igual a opción escogida. Dado que el valor va a cambiar, implica un cambio en los elementos renderizados. Muy bien, un cambio. Vale, entonces aquí en el HTML tendremos que cuando escogemos una opción, ¿vale? Escogemos la opción 1. Vamos a ponerle aquí un texto que sea opción 1 y vamos aquí a poner selección de opción para el usuario. Bien, vamos a coger y vamos a copiar esto mismo y lo vamos a poner, por ejemplo, para las 4 opciones. Vamos a poner 2, vamos a poner 3 y vamos a poner 4. Bien, entonces aquí lo único que haremos será, por ejemplo, poner otro más, que le podemos poner directamente el selected, la propiedad selected, ¿vale? Y el selected va a tener, vamos a ponerlo bien, selected, ahí está, va a ser selected, ¿vale? Y le vamos a poner también, aparte de esto, que, por ejemplo, ponga el 0 y, digamos, ocultar, por ejemplo. Y lo que hará es entrar por aquí, ¿no? Si no entra por ninguna, entrará por defecto. Bien, en el controlador tendremos que cambiar ese valor, ¿no? Como hemos dicho en la función. Y entonces, cuando cambie, se va a volver a ejecutar este ngSwitch y esta opción ahora valdrá 1, valdrá 2, valdrá 3. Y entonces irán mostrando las diferentes opciones. Vamos a poner aquí, has escogido la opción 1. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo aquí. Muy bien, guardamos y vamos a ver el comportamiento, a ver si funciona correctamente. Bien, ahora mismo el que está seleccionado es el de ocultar. Seleccionamos la opción 1, ha escogido la opción 1. Si hacemos un 2, la 3, la 4 y ocultar mostraría ninguna de las opciones es válida. Vamos a poner aquí ninguna de las opciones escogidas. Vamos a poner aquí o incluso directamente no poner nada. ¿Vale? Entonces si no ponemos nada, directamente el texto no aparecería. Vamos a ver. No aparece, entonces cuando ponemos la opción 1, has escogido la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 3, 4 y ocultar. Como se ve, por lo tanto, el ngSwitch es como un switch case básico de TypeScript o de JavaScript en el cual evaluamos un valor y luego tenemos los casos. El case, que valga 1, que valga 2, que valga 3, que valga 4, pero esto se puede hacer con textos, con valores booleanos, con cualquier cosa, ¿de acuerdo? Obviamente con valor booleano utilizaríamos un if else, pero cuando tenemos varias opciones, lo mejor que podemos hacer es utilizar una directiva estructural de tipo ngSwitch. Bien, dicho esto, lo que podemos hacer o lo que podemos llegar a hacer también es concatenar todos estos, ¿vale? Entonces, todas estas directivas se pueden concatenar.
Por ejemplo, vamos a hacer aquí un div. Vamos a replicar el ejemplo del for, ¿vale? Y lo vamos a personalizar un poco. Vamos a hacer así. Entonces, cuando nosotros tengamos ahora mismo una iteración sobre la lista de elementos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener es, le he dado sin querer, vamos a tener una iteración y aquí dentro, en vez de pintar el contenido sí o sí, lo que podemos hacer es un ngSwitch, perdón, un ngIf, mejor, y evaluar, por ejemplo, si el producto punto precio es menor que 10. Si nosotros evaluamos esto, solo, ¿de acuerdo? Le vamos a poner solo renderizar los productos de más de 10 euros de precio. Por lo tanto, la leche se quedaría fuera en principio, tal y como lo hemos planteado. Vamos a comprobarlo. Y en efecto, solo se renderiza el de carne. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un pequeño div o un pequeño p que diga productos de más de 10 euros. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer una iteración y un filtrado previo con un ngSwitch. Obviamente podemos utilizar mapeos y otra serie de técnicas, incluso ejecutar funciones internamente que nos devuelvan objetos que renderizan aquí el valor adecuado o la lista adecuada o un filtrado de la lista. Pero ahora mismo, para entendernos, podemos tener un ngFor y dentro tener un ngIf y por lo tanto esto solo se va a renderizar si los productos, su precio es mayor de 10. Vamos a guardar y vamos a comprobar que funcione correctamente. Ahí está, producto de más de 10 euros. Muy bien, pues ya lo tenemos. Así que esto ha sido todo por esta sesión. Hemos hablado de directivas. Voy a quitar aquí un poquito compartir pantalla. Hemos hablado de directivas. Bueno, primero hemos estado hablando sobre los módulos. Cómo podemos compartir datos o componentes o tipos de clases o modelos incluso entre módulos. Cómo podemos exportar y después importar para utilizarlos en el proyecto. Por otra parte, hemos visto las directivas de atributo, hemos visto el ngStyle, hemos visto el ngClass y además también hemos llevado a cabo operaciones con directivas estructurales, con el ngIf, con también el else template, el ngSwitch y también el ngFor. Además también hemos visto finalmente cómo anidarlo. Así que por favor, revísate este vídeo, intenta replicarlo y practica de cara a la sesión número 5. Un saludo y nos vemos. Hasta luego.